Bienvenidos cerveceros y cerveceras a un nuevo vídeo de Hacer Cerveza Artesanal, el canal de YouTube donde hacemos la mejor cerveza del mundo, la que hacéis vosotros mismos en casa. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo elaborar una cerveza negra en casa. Este estilo que vamos a elaborar es el de la cerveza Stout. Las cervezas Stout se elaboran con cebada y además para potenciar esos toques de café que tienen las cervezas Stout vamos a añadirle café, que lo podéis hacer de forma opcional, pero esto lo veremos en el próximo vídeo, así que suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo nuevo, dale a la campanita y vamos a ver cómo elaborar nuestra cerveza Stout. Vamos a usar 1100 gramos de malta Pale, 44 gramos de malta Cara Munich, 86 gramos de malta chocolate, 44 gramos de malta Cristal 110 y por último añadiremos 54 gramos de cebada tostada, que es el ingrediente característico de las Stout. Añadiremos al inicio del hervido 4 gramos de lúpulo Magnum. 10 minutos antes de apagar el fuego añadiremos 6 gramos de lúpulo Cascade y al apagar el fuego añadiremos 4 gramos más de lúpulo Cascade. La levadura que voy a usar son 4 gramos de Liberty Bell de Mangrover's Jack, que la tenía abierta de otra elaboración. También podéis usar como sustituto la levadura de Fermentis S04 o si preferís usar una levadura líquida, también la White Labs Irish Ale, que le dará un toque más irlandés a vuestra cerveza Stout. 15 minutos antes de apagar el fuego añadiremos media pastilla de Whirlfloc como clarificante. Por último, y esto es opcional, durante la fermentación añadiremos un cuarto de taza de café recién molido. Vamos a macerar todo nuestro grano durante 60 minutos a 67 grados con 5 litros de agua. Vamos a empezar lavando todo nuestro equipo y colocándolo en el fuego. Le añadimos 5 litros de agua para macerar, encendemos el fuego y colocamos el termómetro para que nos marque la temperatura del agua. Cuando la temperatura del agua esté a algo más de 67 grados, vamos a empezar a añadir las maltas. Recordad que las maltas tienen que estar molidas. Añadimos primero la malta Pale, que es la de mayor cantidad, removemos bien para que no se formen grumos y que se quede toda uniforme. Vamos a ir añadiendo el resto de maltas y la cebada tostada y las removemos, las distribuimos de forma uniforme y vamos a macerar durante 1 hora a 67 grados y para mantener la temperatura dentro de la olla cerramos con la tapa. Bueno cerveceros, ya casi tengo la maceración terminada, me faltarán unos 10 minutos más o menos y huele toda la casa a cappuccino, pero de una forma increíble. Huele así como a chocolate mezclado con café y bueno, tiene que estar buenísimo. Ahora os la voy a enseñar, mirad, mirad. Mirad qué pinta tiene. Va a quedar una stout, una coffee stout auténtica con su saborcito ahí a cappuccino, buenísimo. Ahora para las Pascuas que se están acercando ya, va a maridar con chocolate, increíble. Una vez transcurran los 60 minutos de la maceración, vamos a hacer la prueba del yodo para ver que ha macerado correctamente el grano y hemos extraído todos los azúcares fermentables. Para realizar la prueba del yodo tenemos un recipiente con 3 espacios en el que hemos colocado azúcar y almidón mezclado con agua. Vamos a añadir el mosto en el del medio y vamos a añadir unas gotas de yodo para comprobar que la maceración ha salido correctamente. En el primero tenemos azúcar, sale naranja, en el del almidón sale morado oscuro y en el del mosto no se ve bien porque el mosto es muy oscuro, como es una stout, es negra, pero si lo removemos un poco se ve que está anaranjado. Recirculamos y lavamos nuestro grano hasta extraer 7 litros de mosto. Vamos lavando el mosto, para ello extraemos por el grifo el mosto, colocándolo en la jarra y lo volvemos a colocar en la olla, filtrándolo con una espumadera para que no caiga directamente sobre el grano. Repetimos esta operación durante 15 minutos hasta que el mosto salga bastante más limpio. Al principio saldrá con restos de grano, pero a medida que se vaya limpiando saldrá cada vez más limpio. Una vez transcurridos los 15 minutos lavando y recirculando el mosto, vamos a trasvasarlo, veréis que ya sale bastante limpio, lo trasvasamos todo y lavamos un poco más de grano con agua hasta obtener 7 litros totales de mosto. Vamos a hervir los 7 litros de mosto durante 75 minutos, añadiendo los lúpulos cuando toca. Vamos a llenar la olla ya limpia y sin grano
La llenamos con 7 litros de mosto y la tapamos hasta que empiece a hervir. Mientras dejamos que hierva el mosto, vamos a ir preparando el starter de la levadura con un poco de mosto que hemos sacado de la maceración. Para preparar el starter tenemos medio litro de mosto hervido con agua. Vamos a usar la levadura, la pesamos, vamos a pesar unos 4 gramos y añadimos la levadura al mosto que está a temperatura ambiente. Removemos un poco la levadura para oxigenarla, lo cerramos y dejamos que repose para que se active la levadura. Cuando el mosto comience a hervir, retiramos la tapa rápidamente para que no se nos salga la espuma. Si hace demasiada espuma, bajamos un poco el fuego. Añadimos el primer lúpulo, el Magnum, y removemos bien con la paleta para que se disuelva en el mosto. Dejamos hervir el mosto a fuego muy fuerte hasta que tengamos que añadir el siguiente ingrediente. 15 minutos antes de apagar el fuego, añadimos el Whirlfloc. Una vez añadido, removemos un poco con la paleta para que se disuelva. 10 minutos antes de apagar el fuego, vamos a añadir 6 gramos de Cascade y removemos el lúpulo para que se disuelva. Cuando hayan transcurrido los 75 minutos de hervido, vamos a apagar el fuego y cuando deje de hervir, añadiremos el lúpulo Cascade, los 4 gramos que nos quedan. Como ya no hierve y cuesta disolverlo, vamos a removerlo bien. Haremos el whirlpool directamente, remolino en el centro de la olla, para que se vaya todo al fondo de la olla. Una vez terminado el hervido, vamos a enfriar nuestro mosto rápidamente hasta los 30 grados. Enfriamos rápidamente la olla y colocamos el termómetro para que nos indique la temperatura a la que está el mosto. Cuando el mosto alcance los 30 grados, lo trasvasamos al fermentador, oxigenamos bien y añadimos el starter de levadura. Vamos trasvasando lentamente el mosto, ayudándonos del tubo de plástico. También podéis filtrarlo con un colador para que no pase nada sólido al fermentador y solo pase nuestro mosto líquido. Antes de añadir la levadura podemos oxigenar el mosto con una espumadera, chapoteando un poco en la superficie hasta que se creen unas burbujas. Cuando el mosto esté bien oxigenado, añadimos todo el starter de levadura. Ya tenemos nuestra levadura inoculada en el mosto, así que lo cerramos con la tapa bien sanitizada, apretamos bien la tapa, colocamos el airlock, en el airlock lo tapamos, le ponemos un poco de agua hervida o agua con sanitizante y listo, lo dejamos fermentar durante una semana. Antes de añadir la levadura, retiramos un poco de mosto del fermentador y dejamos que se enfriara en la probeta. Una vez alcanza la temperatura ambiente, lo medimos y vimos que la densidad inicial fueron 1058. Bueno, cerveceros, ya tenemos nuestra cerveza stout dentro del fermentador, la dejamos que empiece a fermentar. Dentro de 4 días meteremos el café, pero eso lo veremos en el siguiente vídeo. Voy a probarla, aquí he medido la densidad, está perfecta, 1058. Voy a probarla a ver qué tal está. De sabor, color negro, como una stout. Bueno, está bien el mosto, pero bueno, todavía tiene que cambiar muchísimo el sabor. Está súper limpio, me ha salido súper limpio el mosto esta vez. Bueno, pues en el próximo vídeo veremos cómo hay que introducir el café dentro del fermentador para que nos salga una coffee stout potente de sabor y nos veremos en el próximo vídeo cómo se hace esto, así que suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!